Bueno, tenemos que hablar de este caso detectado en Chile, de sarampión importado. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las precauciones también que tenemos que tomar? ¿Y cuál es la importancia de la vacunación? Para eso hablamos hasta ahora con Ignacio Silva, doctor médico, infectólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo está? Hola Sabrina, buenas tardes, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también. También extiende la invitación a las personas que nos están viendo. Si tienen alguna duda que quieren que se lo extienda el entrevistado, que nos escriban ahí en la sección de comentarios de YouTube o también a través del hashtag Meganoticias Ahora. Doctor, en primer lugar, ¿qué tan grave es que se haya detectado un caso de sarampión en nuestro país? Desde el año 2023, si no me equivoco, no se detectaba uno. Mira, sin duda es preocupante porque estamos viviendo un contexto internacional en el que vuelven a surgir algunas enfermedades a propósito de la disminución de la cobertura de vacunación. En el país hemos tenido otras circunstancias similares con el sarampión, cada cierto tiempo tenemos casos importados, pero siempre en el contexto de estos fenómenos por un lado, de grupos antivacunas que predominan o por distintos motivos que hacen bajar las tasas de vacunación. Siempre gira en torno a la disminución de la cobertura de vacunación. Y por eso es preocupante porque esta vez lo vemos en un fenómeno que abarca varios países, no es un fenómeno aislado. Eh, Nos rodean países cada vez con mayor incidencia de casos de sarampión y en la medida que veamos más casos que llegan al país, nos preocupa que esto se pueda volver una situación en la que nuestro país vuelva a generar casos propios. Por Mm. supuesto, eso es algo que llama la atención. Ahora, si comparamos a tiempos anteriores, ahora existen tantos viajes, ¿no? Tantos vuelos a distintos países, distintos destinos. Por ejemplo, este caso era alguien que estaba con un conversatorio en España. Ha hecho más difícil y quizás que la propagación sea más rápida a otros países, ¿no? Claro, la pandemia nos mostró eso muy evidentemente, ¿cierto? Mm, Hoy día vivimos en una situación de globalización donde es muy difícil hacer una trazabilidad completa de todos los viajes de las personas. Vivimos claro. conectados y por lo tanto, en la medida que estemos conectados, nosotros como viajeros también estamos conectados con las enfermedades de otros países y ya la frontera no nos protege como nos protegían antes. Y las Mm. vacunas son la mejor forma de cuidarnos de esas enfermedades que no son propias de nuestro país. Sí, me interesa hablar sobre las vacunas, pero en primer lugar, ¿cuál es la forma de contagio? ¿Es parecido a lo que era, por ejemplo, el COVID-19, para hacernos una idea? Es similar, el sarampión es una enfermedad que se transmite principalmente por vía respiratoria, Ya. pero creo que la principal diferencia es que es bastante más contagioso que otros virus Mm, que se transmiten por vía respiratoria. Se transmite por aerosoles. En general el COVID, la influenza, el resfrío común son virus que se transmiten por gotitas más grandes, en general por un estornudo, una tos, por saliva, por gotas de saliva que son grandes y viajan distancias pequeñas. O sea, en general uno estornuda, tose y la claro. saliva puede viajar a una distancia más bien corta. Los aerosoles son gotitas pequeñas y que se quedan suspendidas en el aire por más tiempo y pueden viajar distancias más largas, pueden viajar a través de los ductos de aire acondicionado, por ejemplo, en las oficinas, en el avión, en la locomoción colectiva, etcétera. Y por lo tanto la capacidad de contagiar es mayor, es más eficiente y puede extenderse en un espacio más amplio. Por lo tanto, es más contagioso que otros virus respiratorios. Y ahí cambia entonces la calificación de quién es un contacto estrecho, por ejemplo, en comparación a los que conocemos que eran los contactos estrechos en pandemia por el COVID-19. Claro, sí, sí, efectivamente, las enfermedades que se transmiten por aerosoles, los contactos estrechos suelen ser más personas porque Ya. abarca un espacio más amplio o una mayor cantidad de gente con la que se compartió en ese momento. En general, los otros virus respiratorios, los contactos estrechos, son personas con las que yo tuve un contacto muy cercano, Mm. muy de cerca. En cambio, las enfermedades que se transmiten por aerosoles pueden ser personas que no estuvieron en un contacto tan cercano. Y por eso la vigilancia y la búsqueda de contacto se hace también más difícil. Claro, porque es mucho más contagioso, como está mencionando. Ahora, el proceso de incubación de sarampión, ¿cómo es? ¿Y cuánto también es el rango que uno puede contagiar? La incubación del sarampión, desde que una persona se contagia hasta que puede desarrollar los síntomas, dura entre 1 y 2 semanas.
y el Ya. periodo de transmisión habitualmente son 4 días desde el inicio de los síntomas. La persona empieza a contagiar un poquito antes desde que inician los síntomas, pero habitualmente ya, como cualquier enfermedad respiratoria, el momento de inicio de síntomas es cuando se hace más sintomático, o sea, más contagioso. Y de ahí 4 días el periodo de mayor contagiosidad. Ah, ya, entonces por eso también está complejo detectar cuál es el contacto estrecho, entonces también. Exactamente. Ya. Sobre todo ese primer periodo donde la persona no logra identificarse como Claro. sintomática, es el periodo donde más cuesta identificar a los contactos estrechos. Ya en adelante, cuando la persona consulta y se identifica como persona de riesgo, es más fácil pesquisar a quienes pudieron Mm. estar en contacto. Pero sobre todo, por ejemplo, las personas con las que viajó, que estuvo en contacto en el aeropuerto, normalmente son viajeros que ocuparon el avión como medio de transporte, entonces personas con las que compartió en el aeropuerto, en el avión o en el medio de transporte que haya usado entre el aeropuerto y el domicilio, esas son las personas que más cuesta ubicar. Y son un gran número Claro. de personas, o sea, es un trabajo importante habitualmente para la Seremi. Sí, no, bien complejo. Ahora, en torno a los síntomas, ¿cuáles son los síntomas a los que tengo que estar atenta? El sarampión normalmente presenta síntomas como de enfermedad respiratoria, o sea, con congestión nasal, puede haber un poco de Ya. dolor de garganta, tos, pero lo más característico del sarampión y que lo diferencia de otros virus respiratorios son las lesiones en la piel. Suelen aparecer manchas rojizas en la piel que empiezan en la zona de la cabeza, la cara, y siguen por el tronco y afectando los brazos, las manos, las piernas. Pueden haber manchas blanquecinas adentro de la boca, en la mucosa de la boca, y también conjuntivitis, ¿verdad? O sea, el ojo rojo con un Ya. poco de secreción ocular. O sea, es como un resfrío que se acompaña de estas lesiones en la piel y en los ojos. Y también suele haber fiebre alta, con alto compromiso del estado general. La persona se siente bastante mal. O sea, un resfrío con algunas Claro. manifestaciones un poco bastante más características, y el factor del viaje hoy día, siendo una enfermedad que es importada del viajero todavía, es un factor súper importante a considerar. Ya, o sea, si a alguien le aparecen las manchitas y también, bueno, viene de un viaje ahí, con más razón tiene que poner atención a Absolutamente. estos síntomas. Siempre están las manchitas presentes, ¿no? La mayoría de las veces. Ya. Siempre en estas enfermedades existen algunas personas que presentan manifestaciones que se llaman atípicas, que son poco frecuentes, pero la mayoría de las veces vienen con las lesiones en la piel. Hoy Claro. día el mensaje es a cualquier viajero que no cuenta con su vacuna del sarampión al día, o que no está seguro si las tiene y que presenta síntomas respiratorios o alguna de estas manifestaciones que yo comentaba. Es bueno, apenas empiezan las primeras manifestaciones, acudir a un centro de salud y decir: mira, ¿sabes qué? Yo estuve de viaje, no estoy seguro si tengo mis dosis de la vacuna de sarampión al día, mejor prefiero manifestar esto para que lo consideren dentro de mi antecedente, porque hoy día cualquiera de estos casos podría hacerlo. ¿Y en ese caso se puede reforzar, por así decir, la vacuna? De todas maneras, Ya. siempre vale la pena una dosis de más que una dosis de menos. En caso de duda de no poder certificar que contamos con la dosis completa, es mejor administrar una dosis adicional. Y eso asumo yo que la recomendación quizás es antes de realizar el viaje, ¿no? No al volver y ahí plantear la duda. Antes del viaje quizás ir a informarse y ver qué se puede hacer, ¿no? Por supuesto, Ya. hoy día la recomendación más importante es que los grupos de riesgo, cuando vayan a viajar al extranjero, sobre todo en esta fecha de verano, que es donde empiezan a haber más viajes, se pongan al día en su vacunación contra el sarampión. Y son grupos muy puntuales, tampoco son todas las personas. Hoy Ya. día sabemos que la vacuna contra el sarampión es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, y los niños pequeños a los 12 meses y a los 36 meses reciben su dosis de vacuna programática. Por lo tanto, después de los 36 meses de vida ya están cubiertos y protegidos contra la enfermedad y no necesitan una dosis adicional. Después de los 12 meses, o sea, entre los 12 meses y los 36 meses de vida, no tienen su vacuna completa, no tienen su esquema completo, y por lo tanto al viajar entre medio de ese esquema necesitarían una dosis adicional. O sea, niños entre los 12 meses, entre el año de vida y los 36 meses de vida, deberían recibir una dosis de vacuna al viajar. Ya. También existe un Sí. grupo de personas que son los nacidos entre el año 71 y el año 81, que fue un periodo de tiempo en donde el país hizo una modificación en su esquema de vacunación y no todas Mm. las personas recibieron dos dosis.
y es muy poco probable que tengan su carnet de vacunación a mano como para certificar que cuenten con las dos dosis. Claro. Esas personas deberían acercarse a un centro de salud para verificar, porque nosotros tenemos en Chile un sistema de registro nacional en el cual podemos verificar cuántas dosis de cada vacuna tenemos. Si es que podemos hacerlo, acerquémonos a un centro de salud y verifiquemos si contamos con las dos dosis. Si no lo podemos hacer o por algún motivo no podemos certificar que tenemos las dos dosis, es bueno actualizar y recibir esa segunda dosis. Prioritariamente aquellas personas que van a salir al extranjero. O sea, si yo nací entre el año 71 y el 81 y voy a viajar fuera de Chile, tengo que ponerme al día con mi dosis de sarampión. Y si no voy a viajar, igual lo puedo hacer. Tengo que acercarme a un Mm. centro de salud y decir, mire, ¿sabes qué? Nací en este grupo del 71 al 81 y quiero saber si tengo mis dosis al día. Si no las tengo, me puedo poner mi dosis de refuerzo, aunque no vaya a viajar. Pero la prioridad son para aquellos que van a viajar. Ya. Muy clarito, doctor. Gracias por aclarar todas estas dudas que existen en torno al sarampión, ¿no? Ahí ya hay un caso en nuestro país, veremos cómo avanza. Doctor Ignacio Silva, médico infectólogo y también académico de la Universidad de Santiago de Chile, muchísimas gracias por su tiempo y por aclarar estas dudas. Que esté muy bien. Gracias, Sabrina, igualmente. Hasta Chao. luego. Chao, chao.